Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esta es una clase especial. Eh, Bienvenidos antes que nada al curso de prevención de la mala praxis médica. Este es el cuarto capítulo que grabo. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad profesional de los residentes médicos, que es un lindo tema que me surge porque me han consultado en la semana porque en qué situación de responsabilidad profesional quedaban los médicos residentes y se me ocurrió armar una especie de clase especial sobre este tema, donde no agoto todas las explicaciones que hay, pero sí doy un pantallazo bastante general de cómo la jurisprudencia toma este tema. Todos sabemos lo que es un médico residente, todos sabemos lo que es un médico concurrente. A nosotros, yo no les voy a explicar nada a ustedes, que se supone que si no están haciendo la residencia ya son médicos especialistas. Pero sí les voy a explicar una cosa. Para los abogados es muy difícil el concepto de médico residente. Los jueces son abogados, así que para los jueces es mucho más difícil entender qué es un médico residente. Porque nosotros en la Facultad de Derecho nos dan un título y nos dan el Colegio de Abogados de la capital federal, en mi caso, el Colegio Público de Abogados de la capital federal, en mi caso, me da una especie de algo, una matrícula, que es el tomo y el folio, donde queda sentado mi registro en ese colegio médico. Así como el médico puede matricularse en capital y en provincia o en las distintas provincias del país, nosotros los abogados también podemos hacer eso. Pero los abogados no están obligados a especializarse, no están obligados a seguir una especialidad. Un abogado puede recibirse en la facultad con una orientación penal o civil o administrativa o empresarial. Esto hablo en la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo tengo experiencia. Pero después, durante su ejercicio profesional, puede desempeñarse en múltiples áreas. Puede hacer derecho laboral, puede hacer derecho de familia, puede hacer derecho de lo que sea. Obviamente uno se termina especializando en lo que más le gusta, que normalmente es lo que uno mejor sabe hacer y a lo que uno se dedica. Pero eso no quiere decir que de repente uno como abogado no pueda agarrar, si es penalista, no puede agarrar, por ejemplo, un tema de derecho laboral, ¿sí? Y manejarlo razonablemente bien. Es más raro, por ejemplo, los temas mucho más específicos, como son los derechos tributarios y demás. Pero puede pasar que algún abogado se anime a hacerlo. En cuanto a nosotros, los médicos residentes, resultan complicados. La responsabilidad profesional de los médicos nunca es fácil y la responsabilidad profesional de los médicos residentes es decididamente difícil. Primero, vamos a partir de ciertas asunciones, ¿sí? Que las vamos a tomar como puntos de partida. Existe una ley nacional de residencias médicas, que es permiso que me ponga los anteojos, porque si no, no veo, disculpen el reflejo de la lámpara, que es la ley 22.127, Sistema Nacional de Residencias, que en el artículo 16, una de las partes dice: la ejecución de los actos de progresiva complejidad encomendados al médico residente en cumplimiento de los programas de residencias se desarrollarán bajo su propia responsabilidad profesional. ¿Qué significa esto? Todos los actos que haga el residente como residente, ¿sí?, son bajo su exclusiva responsabilidad profesional. Por eso que nosotros a los residentes siempre se les exige contar con un seguro médico, ¿sí? Sin perjuicio de la que eventualmente pueda recaer sobre el instructor que hubiera dispuesto su realización. Y acá entra en juego la otra gran figura, que es el sistema de control,
que se llame jefe de residentes, se llame instructor de residentes o se llame médico de planta, es el que asume el deber de control y vigilancia de lo que hacen los residentes, ¿sí? La residencia es una etapa de formación dentro de lo que es la especialización médica. Por tanto, requiere que alguien les enseñe la especialidad. Pero sabemos que esto, además de ser así, tiene ciertos vicios. Nosotros yo tengo 30 años de médico y sigo viendo los mismos vicios que venía viendo desde hace 30 años. Es decir, muchas veces usamos al médico como faltó un médico de la guardia y manda un médico residente que cubra y vemos. ¿Sí? Y ya vimos que el médico residente normalmente, en principio, es responsable como cualquier otro profesional. Con lo cual esto no es una buena idea. Así que vamos a empezar a hablar de esto. Vamos a ver cómo son las escalas de las responsabilidades. Y vamos a ver, vamos a charlar muy brevemente sobre estos temas. Y al final, por supuesto, como me gusta a mí, voy a poner fallos judiciales, en los cuales específicamente voy a hablar del tema de la culpa del residente. ¿Sí? Y vamos a ver dónde estuvieron los errores y demás. ¿De acuerdo? Así que empecemos. Bueno, me puse los anteojos porque esto lo voy a leer algunas cosas. Vamos a hablar básicamente de cómo interpreta la ley el tema de los residentes médicos, las residencias médicas. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber es que para el residente médico queda clara su ausencia de autonomía completa cuando la reglamentación le impone la obligación de desarrollar las tareas que se le asignen bajo la supervisión de los profesionales de planta, del encargado del sector y del jefe de la sala, laboratorio o unidad correspondiente, y con la coordinación del jefe de residentes o residente de año superior en el que se haya delegado esa función. Resolución 308 del 2008. Esta no es la última resolución que hay. La última resolución es la 1993 del año 2015, elaborada por el Ministerio de Salud. Así que prestémosle atención a esto, ¿sí? Leamos las resoluciones, leamos las leyes, ¿sí? Esto vamos a hablar de la ley 22.127 y vamos a hablar de la resolución 1993 del 2015. No son tantas, vamos a leerlas, ¿sí? Leanlas ustedes, yo no las voy a leer acá porque si no esto va a durar 1 hora y media. Vamos a hablar de, mi machete, de autonomía tutelada, que es cuando el residente va ganando independencia, cuando va conociendo los procedimientos y a través de los exámenes que debe realizar para ir ascendiendo de año. Es una autonomía progresiva, pero nunca es total. Un residente de cuarto año que le falte un día para recibirse de residente sigue siendo residente de cuarto año. ¿De acuerdo? Todo el concepto de la residencia médica se basa en la asunción progresiva de responsabilidades a lo largo de los años de formación. Cuando no tuvo dudas y consultó al tutor, será el principal responsable. Más allá de las responsabilidades concurrentes que puedan caberle a los supervisores por falta de vigilancia y al centro asistencial por su obligación tácita de seguridad. Y esto me refería con la complejidad del tema de los residentes. La responsabilidad de los residentes nunca hay que contemplarla desde nada más que el residente. ¿Sí? El residente es un sistema, la residencia es un sistema. Y la residencia es un sistema de aprendizaje. Y es un sistema de enseñanza. Entonces es una doble obligación. Por parte del residente de asumir y cumplir las funciones que le son encomendadas. Y por parte de la institución, el de designar personal para que supervise ese residente. ¿Sí? Porque acá hay 3 niveles de responsabilidad. El nivel del residente, el nivel de los que deben controlar al residente, que los vamos a llamar jefes de residente o médicos de planta,
¿sí? Y por último, el nivel institucional. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de toda esta charla, ¿sí? Vamos entonces a empezar con las responsabilidades propias de cada una de las situaciones que se pueden ir dando. Vamos a ver las situaciones particulares. La primera es la situación generada por el residente que actuó dentro de sus funciones. Es decir, el residente hizo lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo, ¿sí? O sea, estaba actuando dentro de sus funciones. En este supuesto, la mayoría de la doctrina sostiene que si el daño se produce por falta de vigilancia, asistencia o dirección del tutor, instructor o jefe, la responsabilidad no recae sobre el residente, sino sobre quien debió dirigirlo. Esta es la conclusión del fallo de Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Resistencia, ¿sí? Esta va a ser una clase muy federal, tenemos fallos de todas las provincias. No de todas las provincias, pero de varias provincias. Distinta es la situación que se genera cuando el residente solicita ayuda y el supervisor no lo asiste. Si el especialista no acude a la demanda de supervisión del residente, recaerá sobre él la responsabilidad, salvo si la desasistencia se produce porque el hospital no ha dispuesto los medios necesarios para garantizar esa tutela. En este último caso, corresponderá al centro hospitalario. Como podemos ver, acá queda perfectamente delimitado los distintos niveles de responsabilidad que tiene el tema de las residencias médicas, ¿sí? Primero, más bajo, el nivel más bajo, es el nivel de los residentes. El segundo es el nivel de los supervisores y el tercero es el nivel de los centros asistenciales. ¿De acuerdo? Quédense con esto porque es importante, ¿sí? Hay responsabilidades acá. Vamos a ver otra, que es la situación generada por el residente que se extralimitó, es decir, el residente que hizo más de lo que debiera haber hecho. Los daños generados en tales condiciones son de su exclusiva responsabilidad, ¿sí? No pidió ayuda, no preguntó, se mandó. Algunos autores también contemplan la extralimitación del hospital o del sistema de salud cuando se le obliga a realizar al médico residente tareas no adecuadas a su nivel formativo. ¿Qué significa esto? Cuando el hospital o el centro donde uno se está formando manda al residente a hacer cosas que el residente se supone que no debiera estar haciendo, al menos no sin supervisión. Cuando uno le falla, no vino el residente de cirugía, bueno, no vino el médico, el cirujano de guardia, bueno, manden el residente de cirugía. Error, grave error, grave, ¿sí? El hospital paga. Al residente ahí, la responsabilidad del residente es, yo diría que en ese caso es nula. Diría que en ese caso es nula. Sí, no puede rehusar la atención en guardia, pero su capacidad resolutiva está muy limitada. Un residente no puede abrir un quirófano, por ejemplo, ¿sí? Así que, como vemos en este caso, en este punto, la responsabilidad se traslada. Bueno, situaciones de urgencia. Acá encontré un párrafo que me gustó mucho, que es: un supuesto excepcional podrían configurarse, si bien existe extralimitación por parte del residente, también existe necesidad y urgencia de actuar, encontrándose el paciente en riesgo vital y siendo el residente el único médico disponible. Hay coincidencia en que resulta inadmisible que la entidad del servicio quede en cualquier situación y por cualquier motivo a cargo de un médico residente en formación, es decir, sin el respaldo técnico de un instructor, tutor o jefe, salvo en el caso de dolo. La responsabilidad se desplazará, según el caso, al hospital y o al equipo que incumplió con la función de cobertura adecuada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este caso de dolo? Significa que alguien decidió que ese médico residente quedara a cargo
por ejemplo, del servicio, ¿sí? Y lo dejó solo. Bueno, esa persona que dejó sola al médico residente es un acto de dolo. Pues sabía que el médico que quedaba a cargo del servicio era un médico residente, que no puede estar solo, ¿sí? Tiene que estar permanentemente supervisado. Siguiendo con el tema, hay una relación vertical de subordinación del médico residente respecto de su principal o responsable. Y es en virtud de esta relación que estos últimos deben responder por aquel. Esto viene del viejo artículo 1113 del Código Civil, antes de la reforma. Que decía: la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas que se sirve o que tiene a su cuidado. ¿Sí? En un solo artículo teníamos todos los supuestos de lo que se conoce como responsabilidad objetiva. El nuevo Código Civil y Comercial, por supuesto, complicó un poco más las cosas, poniendo 4 o 5 artículos donde antes había uno solo, y que se entendía perfecto. Entonces, en el artículo 1753 del nuevo Código Civil, habla de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acontece en ejercicio o con ocasión de sus funciones encomendadas. ¿Sí? El principal responde por lo que hayan hecho los demás abajo. La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. Esto de responsabilidad concurrente y demás es un poco complicado de explicar, pero básicamente el principal concurre al daño al no haber, en el caso de los residentes, al no haberlo aconsejado o al no haberlo seguido de la manera que hubiera correspondido, ¿sí? Y por otro lado, el artículo 1756, en la parte final, dice: el establecimiento que tiene a su cargo personas internadas responde por la negligencia en el cuidado de quienes, transitoria o permanentemente, han sido puestas bajo su vigilancia y control. ¿Sí? Estos dos artículos me parecieron los más pertinentes de todos los que aparecen en el nuevo Código Civil y Comercial respecto a la responsabilidad, lo que se conoce como responsabilidad objetiva. Vamos a hablar también de la responsabilidad civil de las instituciones con residencias. ¿Por qué hablé recién de que las responsabilidades están a 3 niveles siempre, ¿sí? Y en este aspecto dice: con respecto a los centros adscriptos al sistema de residencias médicas, los mismos tienen la obligación de hacerse cargo frente al damnificado de las consecuencias dañosas de los hechos cometidos por sus dependientes y el deber jurídico de repararlas. Al respecto, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 1, ha sostenido la existencia de una obligación de resultado, que es la consistente en asegurar por parte del establecimiento médico una atención adecuada, es decir, que el hospital, sanatorio o clínica cuente con los medios personales y materiales para que las circunstancias exijan. Esta responsabilidad recae sobre el ente prestatario y descansa sobre la obligación tácita de seguridad, que funciona como accesoria de la obligación principal de brindar asistencia por medio de los facultativos del cuerpo médico. ¿Sí? Básicamente hace responsable a los centros asistenciales por lo que hagan los residentes, por lo que puedan hacer mal los residentes sin supervisión. Otro de los grandes problemas que tenemos, la firma de las altas y la firma de las altas en guardia médica. No es la primera vez que un paciente que es dado de alta
ya sea en el servicio de internación o en el servicio de guardia médica, vuelva a las pocas horas o al día siguiente, ¿sí? Exactamente con los mismos síntomas por los cuales se internó la primera vez. Eso con suerte. Ha habido casos donde en la guardia médica se le da el alta y el paciente a las pocas horas fallece. ¿Sí? Cuando esto lo hace el personal de planta tiene más instrumentos para defenderse. ¿Sí? La historia clínica, entre comillas, es más válida, ¿sí?, que la realizada por el residente que debió ser supervisado. Si el residente en una guardia médica da un alta, ¿sí?, ¿puede el residente dar altas en la guardia médica? Y un residente de cuarto año muy probablemente sí, pero ¿y los otros años qué pasa? ¿Y si ese residente no estaba siendo supervisado? ¿O ese residente demuestra que no había supervisión? Mi consejo profesional siempre es que si hay un residente, las altas médicas, de lo que sea, la firme el médico de planta, ¿sí?, aún en la guardia. Que en cualquier tratamiento que haga el paciente en guardia médica, ¿sí?, esté por lo menos el jefe de residentes o la persona que esté encargada del residente en la guardia tenga noticias de eso, ¿sí? Vamos a ver ahora la parte de las responsabilidades más prácticas. Bueno, llegamos a la parte divertida del asunto. Llegamos a la parte donde hablamos de fallos judiciales. Esto es lo que a mí me gusta, porque uno aprende mucho. En derecho uno aprende muchísimo de los libros. Más se aprende de los fallos judiciales. Yo acá agarré 3, 4 fallos judiciales que me parecieron muy interesantes, muy importantes, porque hablan de distintas situaciones. En todos sale el tema de los residentes, ¿sí? Y vamos a empezar por culpa del residente. Cabe responsabilizar al médico residente por la muerte de una paciente en virtud de haber omitido adoptar las diligencias tendientes a prevenir las derivaciones y el agravamiento previsible del cuadro infeccioso que presentaba aquella, el cual le ocasionó un paro cardiorrespiratorio, pues sin perjuicio de la responsabilidad que pudieron haber tenido los superiores del condenado, desde el punto de vista profesional, su actuación ha sido personal y genera responsabilidades propias del ejercicio de la medicina. Máxime si se contempla que no se trataba de una residencia del primer año de capacitación. Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala 2, fallo del año 2004. Un par de cosas para decir acerca de este fallo. Vemos, en primer lugar, que el residente fue efectivamente condenado y tenía supervisión. Y los que lo supervisaban, esa condena no se extendió hacia los que lo supervisaban, sino que lo tomaron como un acto propio como el artículo que vimos de la ley, que era el 16, si mal no recuerdo. ¿Qué significa esto? Que para la justicia o para el juez, para los jueces de casación, esto es un fallo de sala, así que fallo de casación, fue más importante la experiencia del residente que su estatus de residente, ¿sí? Es decir, calculo que debe haber sido un residente de cuarto año, avanzado, que no debió hacer lo que hizo, ¿sí? Acá hubo culpa del residente, ¿sí? Igual dentro de todo lo que vi esto es excepcional, pero pasó, y pasó hace no mucho tiempo jurídicamente hablando, en el año 2005, ténganlo presente.
Segundo fallo, extralimitación del residente. En otro fallo, también se responsabilizó al médico residente. Se trataba de una intervención evacuadora de útero mediante un legrado que, a raíz de una perforación uterina, se tradujo en una peritonitis, sepsis e insuficiencia renal aguda. El cirujano actuante era un residente que había operado en una clínica ajena al plan de residencia. Clínica ajena al plan de residencia. O sea, ya estás indefendible. Ya sos indefendible. El sentenciante, el juez, dijo que el responsable operó por cuenta propia como si fuera especialista, pero no debió operar. Efectivamente, el artículo 14 de la Ley 22.127, referida al Sistema Nacional de Residencias de la Salud, establece que los residentes recibirán instrucción en los establecimientos habilitados por profesionales que los capacitarán y supervisarán en forma personal en aquellos actos que progresivamente y de acuerdo con el aprendizaje se encomienden a los aludidos residentes. Es decir, que estos no tienen experiencia y van a aprender. Es cierto que, bajo el control de un instructor, a residentes se le pueden encomendar la realización de actos profesionales, pero no se documentó que el legrado fuera realizado bajo el control de un médico especialista autorizado, y sí que el instructor estaba en otro establecimiento, donde desarrollaba la residencia. Una persona que concurre a una intervención quirúrgica a una clínica de una obra social pretende que el acto sea ejecutado por un médico especialista y no por un residente, lo que constituye un atentado a la buena fe, lealtad o probidad que debe presidir en una relación contractual. Fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala D, del año 96. Bueno, vamos a seguir con el tema de presunción judicial. Me gusta el tema de presunciones judiciales. Creo que las presunciones judiciales darían para hablar toneladas. Pero probablemente hasta de una clase del tema de presunciones. Porque es muy interesante, es muy interesante. La circunstancia de que el médico que intervino quirúrgicamente a la actora carezca de título habilitante para ejercer la especialidad en cuestión y solo sea un médico residente configura un hecho generador de una presunción judicial contraria al médico, obviamente. Esto dicho por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, en el año 96. ¿Cómo estamos con la Sala D? Otro. Una médica que ingresó al hospital en el servicio de otorrinolaringología, a los pocos meses operó a una persona de una hernia inguinal. Ya está. Produciéndole atrofiamiento de un testículo. Cámara Nacional de Civil, Sala D, Argentina. Este del año 89. Éxito la Sala D. La médica de guardia de un hospital que no es traumatóloga, que atiende a un niño accidentado por una fractura expuesta, después de algunas horas del accidente no efectúa el cepillado de rigor, produciéndose una gangrena que concluye con la extirpación del miembro. Cámara Nacional Civil, Sala F, del año 90. También otro caso donde se le amputó una pierna a una persona tras sufrir un accidente de tránsito por no obtener el tratamiento adecuado en tiempo oportuno. Cámara Nacional Civil, Sala F. Estos dos últimos casos eran residentes. Y acá tenemos un fallo que a mí me gustó muchísimo. Por eso lo incorporo. Es de Mendoza. La joven concurrió numerosas veces a la guardia del hospital a causa de fuertes dolores en su abdomen, donde era medicada y enviada a su casa. Pero posteriormente se le advirtió la gravedad y urgencia del cuadro apendicular sobre el ginecológico,
por lo que consideraron que el fallecimiento a causa de un fuerte dolor de apéndice podría haberse evitado con un correcto diagnóstico. El fallo de primera instancia condenó al hospital, pero eximió de culpa a los profesionales de la salud. Raro. El fallo fue modificado en cámara, al extender las responsabilidades a 3 médicos de los 5 que intervinieron en el tratamiento de la joven fallecida. A los otros 2 les limitó la culpa por tratarse de residentes. Este fallo debe haber sido apelado por justamente esos médicos. Vamos a ver qué dijo la Suprema Corte. Pero ese criterio no fue sostenido por la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, ya que opinaron que los efectos de la condena también debían extenderse a los residentes. Los magistrados razonaron que, si bien el residente no está capacitado para realizar por sí mismo toda clase de actividades médicas, lo cierto es que se trata de un profesional rentado, que cumple una labor de especialización bajo la supervisión de su instructor y tiene la obligación de desempeñarse con eficiencia, desplegando todo el caudal de conocimientos científicos del que está dotado. En el caso se indicó que los residentes eran galenos que estaban haciendo un posgrado y trabajaban bajo la supervisión de sus instructores, por lo que, según las pruebas reunidas en el expediente, debían tener aptitud científica para diagnosticar y deben consultar con sus superiores o instructores sus impresiones diagnósticas y conductas a seguir. De esta forma, los juzgadores sostuvieron que no correspondía eximir de responsabilidad a un médico residente por la sola circunstancia de investir esa categoría. Pues habrá que analizar en cada caso cuál ha sido su participación personal en el acto médico y o si actuó dentro de la órbita de sus facultades, o realizó una práctica contraria a la impartida por un superior. La Corte se inclinó por la segunda de estas opciones al afirmar que el residente no puede, sin el aval de su superior, ordenar la habilitación del quirófano ni operar solo, como ocurrió en la causa. De manera que la recriminación es por errar en la aplicación del caudal de conocimientos adecuados exigidos para un médico de su clase. Por ello se admitió la extensión de su condena. Y esto fue del año 2014. Ahora, entra una mujer a la guardia. Dolor abdominal. Lo ve, supongamos, un residente. Le hace un tratamiento, la medica, la manda a la casa. La mujer vuelve con el mismo dolor. Se le hace el mismo u otro tratamiento. Se le da el alta. Se va a su casa. La mujer vuelve a la guardia. Tratamiento, alta. Vuelve por cuarta vez. Cuarta vez a la guardia. Nadie lo vio. Nadie hizo un diagnóstico diferencial. ¿Cómo no van a caer los médicos residentes? ¿Cómo no van a caer los médicos de planta? ¿Cómo no va a caer la institución? La pobre mujer fue 4 veces a la guardia médica. 4 veces a la guardia. Y tenía una apendicitis. No tenía nada más complicado que eso. Se murió de una apendicitis. 4 veces fue a la guardia. Indefendible. Realmente indefendible. Yo estoy a favor del médico, pero... Bueno, con esto terminamos los fallos. Hay una serie de recomendaciones que ahora las voy a leer simplemente. Todas estas cosas fueron sacadas de la Fundación Noble, salvo los fallos judiciales que me busqué
busqué algunos que yo tenía y busqué jurisprudencia razonablemente reciente sobre el tema. Hay muchísima jurisprudencia, muchísima jurisprudencia. Pero estos eran los fallos más claros que pude encontrar. Los otros eran mucho más extensos, se perdían también en las consideraciones. Hubo alguno bastante reciente, de este año, creo que salió en febrero de este año, así que también condenaban al residente, pero muy, muy enrevesado, muy, muy difícil de sintetizar para una de estas charlas. De los fallos se aprende, ¿sí? Aprendamos de los fallos. Seamos vivos, no nos dejemos, sobre todo los residentes, tenemos que cuidar a los residentes, ¿de acuerdo? Porque los residentes son los que nos van a atender a nosotros, así que mejor que los entrenemos bien. Recomendaciones que da esta fundación Noble, que es justamente un centro de abogados, un estudio jurídico, pero da una serie de recomendaciones. Conozca el marco regulatorio de su actividad, la ley 22.127. El reglamento básico general para el Sistema Nacional de Residencias del equipo de salud, que son la resolución, la 1993 del 2015, que es la última, y las leyes que apliquen en su provincia. A través de la lectura de la normativa podrá conocer sus derechos y obligaciones. Solicite y observe y conserve una copia de su programa de residencia. Conozca qué es lo que puede y lo que no puede hacer. Dicho programa suele aportarse como prueba documental con el fin de demostrar que el residente se encontraba autorizado a realizar el procedimiento o cirugía cuestionados. Asegúrese de que docencia mantenga un registro con sus evaluaciones periódicas en donde consten las habilidades adquiridas. Conozca en todo momento al médico de planta responsable del paciente, además de los residentes de años superiores y del jefe de residentes. Él también está actuando como tutor de sus actividades. No tome decisiones si tiene dudas o se siente incapaz. En estos casos, solicite ayuda a un superior jerárquico y documente la decisión de este último. No se extralimite, no realice procedimientos de mayor complejidad de los que fija el programa de residencia, ni que excedan su idoneidad. Documente en la historia clínica, siempre que corresponda, el aval del médico responsable del paciente, por ejemplo, en las altas. No trabaje ni se anuncie como especialista en centros asistenciales por fuera del sistema de residencia. Solo puede hacerlo como médico sin especialidad. ¿Sí? Esto a veces se ve en los sellos que utilizan los médicos residentes que dice doctor fulano de tal o sí, médico fulano de tal, qué sé yo, traumatología. Eso da a entender que sos especialista en traumatología, ¿sí? No, tenés que poner residente de traumatología. ¿Sí? Preste especial atención cuando sea designado para controlar las tareas de los practicantes, estudiantes avanzados de medicina, quienes no son médicos aún y que en ningún caso pueden ejercer tareas asistenciales. No se deben prestar recetarios sellados, no seamos tontos, ¿sí? Y en ningún caso pueden prestarse ni recetarios ni sello, ¿sí? Esto es un delito. ¿Sí? Cesión de título o prestación de nombre. Inciso 3 del artículo 208 del Código Penal. ¿Qué más? Para terminar, última recomendación. Ninguna otra recomendación. Bueno, cerramos el tema de las recomendaciones para los residentes. 3 niveles de responsabilidad: el residente, el tutor o encargado, o jefe de residentes o médico de planta que se encarga de los residentes, y
Por último, el residente. Y el residente, según los años que tenga, ¿sí? Tiene más responsabilidad un residente de cuarto año que uno de primer año. Pero el de primer año también es responsable, ¿sí? Quedémonos con eso. Porque es muy... Si no, parece que el residente de primer año es nada. No, no es nada. Es algo. Es médico. Y es un médico habilitado para el ejercicio de la profesión. Así que tengamos mucho cuidado. Bueno, le pido mil perdones por la calidad del video, que no es de la mejor. Le pido mil perdones por la luz que se reflejaba en los anteojos, que seguramente dilució bastante el video, pero lo lamento muchísimo, realmente. Voy a invertir algo de plata en algún momento, en mejor equipamiento, en mejores luces y demás, pero yo trabajo con lo que tengo a mano. Y por último, el próximo video, sí, definitivamente, no voy a poner más clases especiales hasta no haber hecho esto, va a tratar sobre el tema de historia clínica, que lo vamos a ver de otra manera. No lo vamos a ver como lo vemos siempre, o como yo lo vi en la facultad, porque hasta a mí me aburrió en la facultad de Derecho ver historia clínica, ¿sí? Para eso voy a tomar un libro de un profesor que tuve en la facultad de Derecho, con el cual creo que era un gran maestro del derecho, un gran profesor, tipo volcado a la docencia, casi le diría que por completo, y una persona que sabía una barbaridad de cosas, una persona que más sabía sobre economía del derecho, por ejemplo. Un monstruo. Así que se lo voy a dedicar a él, las siguientes clases, las de historia clínica. Y vamos a tomar como bibliografía de referencia el libro de él, Historia Clínica, ¿sí? Que creo que fue uno de los últimos libros que él escribió. Así que, sin más, me despido. Hoy es viernes, a la noche. Así que pasen un muy lindo fin de semana. Ojalá no estén de guardia. Y cuídense mucho, ¿sí? Suscríbanse al canal. Vean los videos anteriores si no los vieron. Y lean las leyes que les recomiendo leer, ¿sí? Hago este video para prevenir la mala praxis médica. Chao, hasta luego.